Me siento muy honrada intelectualmente y al mismo tiempo feliz desde el punto de vista personal por la invitación de María Jesús Blázquez García para prologar este volumen con unas palabras que en mi caso son palabras de reconocimiento y gratitud. A lo largo de la vida te vas encontrando con personas interesantes con las que compartes objetivos y maneras de entender el mundo. Y este es un buen ejemplo. Yo no estoy segura de que exista la casualidad, pero nuestras vidas se cruzaron un poco de ese modo. O por lo menos cuando nos conocimos, no sabía que María Jesús llegaba para quedarse, algo de lo cual me sigo alegrando. Y tras unos cuantos años, sabiéndonos más o menos cercanas en la distancia, me ha hecho el regalo de ofrecerme esta participación en su libro resumen de tantas experiencias y de tanto amor por la docencia, una profesión que en otros lugares goza de un reconocimiento que aquí nos cuesta casi imaginar. En mi opinión, la docencia solo puede tener ese sentido cuando, como decimos en Aragón, se es de tan buena pasta como María Jesús. De otro modo, jamás se habría prestado a dedicarme tanto tiempo como me dedicó en un momento determinado de mi vida y a enseñarme tantas cosas que yo necesitaba saber para desempeñar mi trabajo fuera de las aulas. Siempre estuvo ahí cuando la necesité y fue en muchas ocasiones, así que aprovecho estas líneas para hacer público, junto con el reconocimiento y el cariño que le profeso, mi agradecimiento personal. Cuando este libro sobre huellas y semillas llegó a mis manos, lo leí de un tirón y apunté muchas cosas que quería comentar, muchas cosas que quería poner en valor, pero enseguida comprendí que no me correspondía a mí entrar en semejante tarea, que es mucho mejor que quien tenga la fortuna y la habilidad de toparse con él disfrute de su lectura y dialogue con la autora, porque la obra lo merece. Yo reconozco que así ha sido. En mi caso, me he dado cuenta de que había muchísimas cosas que desconocía de esta estupenda mujer, de esta estupenda profesora que ha decidido cerrar con un broche singular una parte fundamental de su vida profesional, en su caso inevitablemente vinculada a la personal, con una mención expresa a todo el alumnado que ha pasado por sus aulas e interpelando con rotundidad a quienes, como yo, hemos elegido esta profesión docente que en el fondo es toda tu vida. Esta suerte de memorias, que es el libro, acumula un enorme trabajo, acumula infinidad de recuerdos, un entusiasmo a raudales y sobre todo un gran deseo de vivir y de aprender ya desde la infancia. María Jesús sabía que tarde o temprano iba a escribir este libro y pronto transformó su deseo y su voluntad en una promesa que la ha ido acompañando durante todos estos años. Y aquí está. Y su regalo es, además de una recopilación de experiencias, una relación de preguntas y respuestas que de un modo u otro nos conciernen. Es una reflexión de largo alcance sobre el sentido de la docencia en general y de su propia vida como docente en particular. También sobre el trabajo realizado desde ese respeto, esa escucha y esa confianza que tanto interés ha tenido el manifestar. Es una apuesta arriesgada, sí, y el resultado es magnífico. Magnífico y especialmente atractivo por el hecho de que la autora no haya concebido la obra como una mera vivencia personal, algo que ya de por sí tendría mérito, sino desde una perspectiva colectiva. María Jesús se expone a sí misma. Se expone convencida de que sus experiencias van más allá de lo estrictamente particular porque pueden haber sido las de muchas otras personas que sin duda se van a reconocer en sus páginas. Y a mí me ha emocionado recorrer de su mano 38 años de trabajo por una educación de verdad, como dice ella. Y me ha emocionado descubrir página tras página la persistencia de un deseo de libertad que yo veo intrínseco a su personalidad y en todo caso previo a esa formidable aventura de traspasar límites que arranca con el comienzo de su trayectoria docente. Y su relato, ese, como señala ella, patchwork de recuerdos, acciones, dedicaciones, intenciones, idearios, sueños y palabras, muchas más palabras pronunciadas que escritas, su relato, insisto, abre muchas puertas. Yo me voy a referir a una de ellas, yo me voy a referir expresamente
a la parte que concierne a ese universo vital en el que las mujeres y sus cuerpos configuran un espacio significativo poblado por figuras femeninas importantes que han dejado huella en la vida de María Jesús, como es el caso de su abuela, esa mujer inteligente y emprendedora, o como es el caso de maestras o de matronas cuya actividad profesional pone en paralelo con la labor docente. Y en este sentido, recuerdo que nos conocimos en un momento en el que yo necesitaba información sobre la revisión de las prácticas en la atención al parto. Y ahí estuvo María Jesús. Ella me prestó su tiempo y su atención para acercarme a la estrategia de atención al parto normal, que era un tema en el que siempre me había sentido implicada a nivel personal. Pero en aquel momento requería bases sólidas para llevar a cabo de la mejor manera posible la defensa pública de unas ideas que descubrí que ya nos unían antes de conocernos. Ella me las proporcionó. El asunto fundamental era la necesidad de aumentar la calidez y calidad en la atención al parto, como decía María Jesús, mejorando los aspectos humanos sin perder los logros alcanzados en seguridad y buena atención. Y recuerdo cómo volvía María Jesús una y otra vez a la necesidad de la educación para la salud asociada al cuidado, en este caso hablando de las mujeres, y me pareció fundamental. Y con ella descubrí también que mi propia experiencia era la de muchas otras mujeres a las que se había privado y se seguía privando del derecho a recuperar el protagonismo que les pertenecía en un periodo crucial de sus vidas. En fin, todo encaja en el relato sentido y valiente de una mujer que me cautivó desde el primer momento, además, por su paciencia, su sentido afecto y su empatía. Y han sido 38 años de profesión, pero la vida sigue y yo estoy convencida de que tras este libro podrá seguir otro igualmente interesante. Pero por lo pronto vuelvo a insistir en la enorme suerte que ha tenido su alumnado. Ese alumnado por el que María Jesús nunca ha dejado de enfrentarse a los obstáculos de los discursos más obsoletos y por el que María Jesús nunca ha dejado de saltar las olas, según sus propias palabras, en busca de vías liberadoras con las que educar mujeres y hombres con espíritu crítico, con las que educar personas capaces de nombrarse a sí misma y capaces de nombrar a sus cuerpos. Una fortuna compartida con quienes, como yo, hemos tenido el placer y el honor de conocerla y tenerla cerca del corazón.